Buenas noches a todos, ¿cómo están? Siendo las 6:30 ya prácticamente. Damos inicio a nuestra formación, nuestra sesión en línea de hoy del componente técnico de la tecnología, coordinación de procesos logísticos. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, me agrada saludarlos a todos. Espero que hayan pasado un feliz día ayer con sus madres para los que todavía tienen la dicha de estar pues con ellas en este día. Bueno, cuéntenme cómo están. ¿Me han extrañado? ¿Me han extrañado? Hola, ¿sí me están escuchando? Buenas noches, Es- instructora. Sí, señora. Háblame a ver si te escucho ahí, por favor. Buenas noches. Sí, te escucho lejos. Otro, Gerson, háblame tú, por favor. Buenas noches, sí señora, se escucha lejos la Ah, ya, compañera. ya, listo. Bueno, listo. Bueno, cuéntenme cómo les fue en el tema de etapa productiva. A las fichas, ya a la ficha que faltaba, me escribieron hoy. Ya les mandaron un correo electrónico, les llegó a la ficha 36, que les faltaba Hola, profesora, buenas noches. el Feliz Día de las contacto. Madres para usted también. Ay, gracias, muy amables. Sí, señora, yo la tenemos mañana a las 6 de la tarde. Andrea, cuéntame. ¿Me escuchas, instructora? Sí, yo te escucho lejos, pero te escucho. Instructora, es que nosotros ya nos llegó el correo de la carta de concertación, ¿es? Perdón, el formulario. Sino que Sí, tenemos una acuérdense que duda. ustedes tienen que escoger, es que recuerda que ustedes tienen que escogerlo por Sofía Plus, como se los mostró. Yo les dije a ellos Sí, que sino que ella ya nos envió el formulario como tal, sino que tenemos una duda respecto a ese formulario. Es que ahí dice que toca reunirnos con nuestro jefe. Eso es con talento humano, ¿verdad? a los que tengan contrato de aprendizaje, solo a Nosotros, o ellos. bueno, yo tengo contrato de aprendizaje. Este Claro. formulario tengo que hacerlo también con su merced o solamente con el No, jefe. pero hasta que salga el acta en junio. Sí, Hasta ellas junio. ¿tú de qué ficha eres? 337. Bueno, ella explicó que los guiáramos nosotros, los líderes del componente técnico en la etapa lectiva, o sea, la formación normal. Pero yo ya averigüé y hay que escribir a contrato de aprendizaje para poder que les activen los que no tengan todavía contrato de aprendizaje, o sea, el contrato especial laboral. Entonces, los que ya tienen ese contrato firmado, como en el caso tuyo que lo estás mencionando, tienes que concertar con ella para iniciar, pero de todas formas, ese tiempo no inicia sino hasta que termines obligatoriamente la etapa lectiva, porque es un requisito. ¿Sí me hice entender? ¿O qué es lo que me preguntas, O sea, Andrea? sí, instructora. En ese momento, o sea, según lo que yo le entendí a ella fue que fuéramos llenando el formulario, ¿verdad? Pues Ese ella ya form, mandó la grabación hoy, yo las voy a montar en Sayuna, pero lo que yo le entendí a ella es que vayan adelantando. ¿Eso es lo que preguntas? De todas formas, la grabación va a quedar allí para que tú lo revises paso a paso. Pero sí quiero que aclaremos. ¿Eso es lo que me estás preguntando? ¿Qué quieres concertar con tu jefe la iniciación de la etapa productiva? Contéstame sí, para como poderte tal, o orientar. sea, sí, que vamos adelantando como tal el formulario. Este formulario tengo que enviárselo a talento humano para que ellos me concertemos una reunión para lo de las... Pero es que el requisito es que termines, sin terminarla no te da. Ah, ok, eso ¿Me, era, me, me instructora. entiendes ahora sí? Sí, La etapa lectiva. o sea, etapa productiva el 16 de junio. Por Sofía Plus, pero Sí, sí, señora. la realidad es que tenemos esos 15 días porque los que están en plan de mejoramiento.
los Porque que están en... cuando yo firmé un contrato con la empresa, ahí dice que fecha de iniciación el 16 de junio. Sí, si tú firmaste el 16, tienes que estar al día, ¿no? Sí, No sí, puedes señora. dejarte colgar de nada, porque si el tuyo dice 16, los de otros dice el 26, otros dice que los primeros días de julio, porque hay ese plazo, hay esos días de hasta el 30 de junio. Ah, ok. Entiendo, Bueno, instructora. pero ya es un tema que ya conversan con ella, o sea, a ella se le entrega el acta. Lo más seguro es que entreguemos el acta a tiempo. Hay pocos aprendices que se han quedado para plan de mejoramiento a final de la fase. Ese plan de mejoramiento se llevará después del 7, que es un domingo, que es donde terminamos, de acuerdo a la publicación de los anuncios, terminamos nuestro proceso de etapa lectiva formalmente y damos esos días para el plan de mejoramiento, pero solamente ese plan de mejoramiento es para los aprendices activos. Ya los aprendices inactivos que no superaron la fase 3 no están activos ya. Es que ya no están activos. Así vengan a clase, no pueden, pues no pueden irse a etapa productiva, porque ya se hicieron unos precomités y todos los que están aquí activos ya saben quiénes son en cada ficha. Bueno, vamos a compartir pantalla. Les quería decir lo siguiente, para que me puedan dar una manito si sí o no, para que quede en grabación. Primero que todo, si me autorizan a grabar, porque no hemos autorizado la grabación, por favor, para que sus compañeros que no pudieron llegar la puedan ver posteriormente. Si me autorizan, me dan una manito, por favor. Sí, señora. Listo, Andrea, Gerson, Lady, bueno, Catherine, por acá vi, bueno, listo. Y segundo, les quiero explicar algo muy importante de las pruebas Saber TIT, porque hemos recibido muchas comunicaciones y el coordinador lo que hace es enviármelas a mí. No se las tramitaron por pruebas Saber TIT porque estaban colapsados. Entonces, algunas sí se las tramitaron y les respondieron a ustedes directamente, que fui yo misma la que les dije que les escribieran, ¿cierto? Pero otras no, me las pasaron a mí con un administrativo de apoyo que tenemos en la coordinación. Hicimos como todo el sondeo y me dijeron lo siguiente, para dar claridad. Ustedes todavía, algunos sí, pero algunos no. No sé por qué, porque eso sí depende de las pruebas. Eh, Algunos no pudieron registrarse porque no estaban en el listado de los aprendices que ya habían cumplido el 80%, 85% de los resultados de aprendizaje. Entonces les quiero dar claridad. Al momento en que se terminó la fase 3, ejecución, que fue el 5 de abril, ustedes saben que se inició con toda la evaluación de los juicios evaluativos de la fase 3, porque ¿qué sucede? La fase se evalúa cuando se termina el plan de mejoramiento para darle equidad a todos los aprendices, incluso los que no estaban al día. Por eso se les da un plan de mejora, así sea corto por los tiempos nuestros que ya saben qué sucedió con nosotros. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes no habían cumplido con el porcentaje que pide la Dirección General, la Dirección Nacional pues, del SENA en lo que es prueba Saber TIT. ¿Quién pide esos requisitos? Pues finalmente es el ICFES, por medio de su aplicativo Prisma, es que les hacen el registro. Julián, ya puedes bajar la manito de la grabación, la dejaste levantada. O si es para otro tema, pues me la dejas levantada. Bueno, y les decía, entonces no se preocupen, ustedes tienen todo este tiempo para hacer su etapa productiva. El programa no ha finalizado. Sin finalizar la etapa productiva, ustedes no salen egresados. Y eso estamos hablando de febrero, no es ahorita. El registro que sigue con corte normal es febrero del 2027 para las pruebas Saber TIT. ¿Por qué les quiero hacer esta aclaración? Porque yo sé que ustedes se angustian, pero les voy a decir, la dinámica de las pruebas Saber TIT es precisamente que ustedes tengan todo el conocimiento adquirido y la etapa productiva hace parte de su programa de formación. No solo les van a evaluar etapa
electiva. O sea, los que están en estos momentos, como se dice, ya planillados para presentar las pruebas, les recomiendo que hagan 2 cursos que tiene nuestra formación complementaria virtual, que uno es de razonamiento matemático y abstracto y otro es de comprensión de lectura crítica para las competencias que les van a evaluar en esas pruebas. También deben tener un nivel de inglés preferiblemente bueno. ¿Por qué? Porque esas pruebas son las que los van a evaluar para poderles dar el paso a la universidad también y a su certificación formal del tecnólogo. Sin esas pruebas, pues no pueden titularse, pero esas pruebas tienen que tener tiempo para estar estudiando. O sea, es como un ICFES, pues, para que me entiendan. Entonces, no se angustien por ello. Yo sé que ustedes se angustiaron mucho, pero tienen que entender que ya el tiempo que venían de atrás, pues era un tiempo que no puedo yo solucionarles. Otra cosa, de pronto a algunos les dio y a algunos no. ¿Qué sucede? Si tenían evidencias por calificar pendientes, pues eso no era un tema, digamos que lo solucionamos, pero lo fuimos solucionando a medida que fueron asignando los instructores para poderlos evaluar. Entonces, digamos que los que venían al día desde siempre, seguramente pasaron al porcentaje, porque era como una pequeña diferencia, pero si quedaron por debajo de ese porcentaje, en el momento en que se hizo el corte de esas pruebas, pues simplemente no los listaron, pero no significa que no los vayan a listar en el siguiente corte. Yo que los invito y porque les estoy dando esta explicación hoy, tomándome el tiempo de hacerlo, es porque estudien a fin de año tranquilos, en esos tiempos en que ya están ustedes, ya egresan, ahorita pueden ponerse a estudiar juiciosos para que saquen unos puntajes bien altos y así se ganen unas becas bien chéveres para sus pregrados, porque ahí también miran el tema de becas muchas veces o les dan por tener unas buenas pruebas también, como siguen una articulada, eso se llama articulada universitaria, así como en noveno se hace en 10º y 11 a veces articulada con el colegio, ¿cierto? Así también ustedes hacen una articulada cuando terminan estos tecnólogos. Pero yo los invito a que no se angustien por eso. Lo que sí deben de hacer es estudiar muy juiciosos para esas pruebas porque el nivel de inglés es alto. El nivel de razonamiento también y de lectura crítica, ¿listo? Es decir, que no se vayan a angustiar si no alcanzaron. Pero fue porque ustedes tenían un atraso muy grande y eso ya era una realidad y eso nadie podía haber hecho nada más. Antes hicimos mucho en todo este tiempo. Entonces se los conté, ya se los conté para que ustedes sepan, para que estén informados, para que no se me angustien. Concéntrense en irse a su etapa productiva. Los que están acá sentados, todos se van a ir bien a etapa productiva. Bueno, acá estoy mostrándole una de las fichas. ¿Con qué fin? Con el fin de que miremos esto. Algunos pocos aprendices están quedándose de evidencias. Recuerden que yo les doy una semana más para cada evidencia, pero de ahí tienen que esperar hasta el plan de mejoramiento. Entonces, aclaro esto no por ustedes, tanto los que están en sala, sino para los que van a ver la grabación. ¿En qué momento estamos? Estamos en la infografía. La infografía ayer por la tarde que llegué, estuve mirando y muchos debían esta infografía aún. A estas alturas yo no les aconsejo que se queden de sus evidencias. Se los digo seriamente. No tienen ninguna otra formación aparte del componente técnico. También tengo comité de evaluación y seguimiento esta semana y he visto esos informes que me mandaron el viernes, desayuna, y qué tristeza que ustedes se van a graduar ya, o sea, muchos van a salir a sus etapas productivas, a graduarse no, se van a ir para etapa productiva y no habían visitado ni siquiera el componente formativo. Esos informes los mira la coordinación. Entonces, así tengamos formación titulada virtual, ustedes tienen un compromiso del 80% de trabajo autónomo en Sayuna, que es nuestro AVA, nuestro ambiente virtual de aprendizaje. Les cuento,
Las evidencias de ahí para arriba, todas ya se vencieron. La única evidencia que tiene 8 días más es la evidencia de la infografía. Y eso que una infografía no deberíamos de estar dando plazo, ya porque fue el Día de la Madre. Pero era del 4 al 10 y yo se las expliqué desde el 27 de abril que tuvimos sesión. Entonces, nos quedan de ahí para adelante 4 evidencias, hoy vamos a explicar 2 y dentro de 15 días las otras 2 y esto se finalizó. Entonces les digo, bien juiciosos que les voy a explicar estas 2 evidencias, no se dejen colgar, el foro es muy sencillo, esas evidencias son sencillas, chicos. Y ya nos faltaría solo el informe de caracterización de clientes y ya que esta es la metodología 6C. ¿Listo? Bueno. Vamos al grano de una. Voy a cerrar acá. Ya terminemos a tiempo y lo que les decía del plan de mejoramiento es que del 7, que es un domingo, pues solo tendríamos un plan de mejoramiento de por ahí hasta el miércoles después del 7, o sea, 8, 9, 10. Por eso, de estas evidencias para arriba, les dije que les da una semana más, pero sin embargo, al foro lo abrí otra semana precisamente para que no se cuelguen en esas evidencias. Y este lo dejé abierto hasta ayer. Este otro lo voy a abrir solo hasta el siguiente domingo. Y tenemos del 11 al 17 para hacer esta. Ya de aquí para adelante no creo darles una semana más, porque estamos muy encima a entregar toda la que les asignaran los instructores de etapa productiva. Yo no puedo dejar de entregar el acta más tardar el 16 de junio. No la puedo dejar de entregar. Adicionalmente, el que a mí me van a entregar de esta nueva oferta que se cerró ayer, nuevas fichas. Entonces ya ustedes se me van juiciosos y yo sigo mi trabajo. Bueno, mis chicos, ¿en qué momento estamos? Era lo que les iba a mostrar. Fase evaluación. Lo está trayendo. ¿Y cuáles son las evidencias que vamos a tratar hoy? Vamos a tratar este caso que está acá, debajo de la infografía. Ya habíamos explicado el contenido del plan de mejoramiento. Ahora vamos a ver esta solución de caso modelado de procesos. La solución del caso modelado de procesos. ¿Qué nos dice ese caso? Ese caso está acá, mírenlo acá. Aquí, ¿en qué página? Recuerden que tiene que ver con el componente formativo, planear cadena de suministro en la página 4. De ahí la evidencia que están haciendo de la infografía y continúa la misma competencia, la 1067, que así lo tienen que revisar en Sofía Plus. Cuando terminemos esta fase, se van a dar cuenta que ya no les queda casi nada por evaluar en competencias. Mire que nos quedaría por evaluar 1, 2, 3, 4 RAPs del componente técnico en la guía de aprendizaje 8, que son de estas 3 evidencias. ¿Cuál es la evidencia de hoy? Una es la 1067, la que tiene que ver con la competencia 1067 de planear integración de cadena de suministro según normativa y modelos de gestión. Entonces, ¿cuál sería esa integración? Sería una integración de toda la cadena de suministro, pero esa planeación que vamos a hacerle a esa integración de esa cadena de suministro. Lo importante es tener la habilidad de poder planear toda esa integración de lo que siempre les he dicho, la cadena de suministro, de la cobija gigante de la cadena de suministro, pero no lo vamos a hacer escuetamente, sino que lo vamos a hacer según una normativa y según un modelo de gestión. ¿Qué evalúa los modelos de gestión? Los sistemas integrados de gestión que tienen KPIs y tienen estandarización, normas técnicas que estandarizan, que hacen parte de lo que es la estandarización universal. Y vamos a revisar lo que es talento humano. Para eso tenemos dos temáticas, lo que es en síntesis, la cadena de suministro, que ya lo habíamos visto en la anterior evidencia para poder hacer la infografía, y les decía que para poder tener claridad de esa planificación de la cadena, tenemos que tener claros varios conceptos gerenciales, digámoslo así,
en los que nosotros, como gerentes logísticos y como gerentes de esa cadena de suministro, los vamos a tener muy claros. Y acá nos los dice en la síntesis, esto ya se los conté en la sesión anterior. Y lo que es en talento humano, que es la otra temática de la otra evidencia, que se las traje hoy. Las traje explicada en una presentación, ya se las voy a explicar. Solo quiero que sepan qué contenidos tiene su componente formativo y en qué página de la guía los encuentro. Les dije que en la página 4 cubre la evidencia de la infografía, cubre este resultado, y la de hoy, la de la planeación de la cadena de suministros, cubre este otro. Perdónenme, sí. Cubre reportar novedades del desempeño de la cadena de suministro de acuerdo con las políticas de la organización. Y de talento humano, la evidencia que vamos a tratar hoy cubre la guión 04, o sea que con eso ya cerramos talento humano. Yo lo que voy a hacer es ir evaluándoles. Como la otra sesión, vamos a tomarnos el trabajo de estar un poco más hoy, pero no vamos a hacer sesión la otra semana por eso, para poder irles evaluando lo que vayamos ya cerrando. Ya nos quedaría solo prácticamente un resultado de aprendizaje, el de la 10-20. Mire. Es decir, que si yo los voy evaluando, ustedes ya podrían ir quedando en nuestra acta para entregarle a la etapa productiva. Y los que tienen alguna pregunta ya pueden ir con propiedad a hacérsela a sus líderes de etapa productiva. Ya están más en etapa productiva que acá. Listo. Muy pocos enviaron reflexión inicial de la guía de aprendizaje 8. Eso se verá reflejado en sus informes del cierre del proceso de etapa lectiva. Les invito a que lo hagan y a que suban esos indicadores en este comité de los tiempos que pasan en Sayuna, recuerden. Bueno, para ello les traje primero que todo, cadena de suministro, talento humano. En talento humano, ¿qué tenemos? Yo cerré el recurso, creo que sí, lo cerré. No, lo cerré, mírenlo acá. Como ya vimos lo otro, vamos a hacer un pequeño recuento y vamos a ver unos videos cortos que les traje. Vamos a comenzar a explicar acá. Me dicen si están viendo, pero con voz, por favor, la presentación correctamente. Esta es la semana 6 y 7 de la fase evaluación, de la 4. Listo, entonces, ¿qué evidencias de lo que les acabo de mostrar de la competencia de los RAP? La evidencia 2, porque la 1 es la infografía, de planear esa integración de cadena de suministros. Para eso vamos a hacer una solución de caso modelado de procesos. Y en la semana 7, que es la que nos sigue, vamos a tener un foro abierto, pero ese foro se va a abrir a partir dentro de 8 días, no se va a abrir ya. Ese sí, para que se concentren en su solución de caso. Y yo me concentro en asignar juicios evaluativos. Bueno, ¿qué les quería decir para cerrar el tema de la planeación e integración de la cadena de suministro de esta semana 6 y para ya cerrar ese componente formativo? Pues lo que buscamos con esa competencia es identificar esos modelos de gestión que aseguren el flujo eficiente desde el proveedor hasta el cliente final. Nunca se les vaya a olvidar eso. Eso es lo que significa la cadena de suministro y es lo que a ustedes les va a hacer exitosos. Entonces, recuerden que esa definición simple es el conjunto de actividades que añaden valor al consumidor. Todas estas actividades añaden valor al consumidor. Por tanto, van a optimizar ese motor de la industria. Miren que yo les pongo frases que los lleve a pensar la visión gerencial que ustedes deben de tener para ya van a ser tecnólogos, pronto serán profesionales porque el tiempo pasa volando. Entonces, les decía que en el corazón de la logística, el modelado de procesos no solo aprende a mover cajas, sino a diseñar redes inteligentes que generan valor.
Cuando diseñas redes inteligentes que generan valor, en algún momento te dije que el benchmarking te tiene que servir para establecer esas relaciones públicas a largo plazo desde el proveedor de tus insumos, de tus bienes secundarios, hasta el cliente final satisfecho. Y por allí pasan sin números de procesos que ustedes los conocen ya, y ya estamos cerrando, pero ustedes son el motor de la industria. Y por medio son ese corazón de la logística, pero son la cadena de suministros y esa integración y ese modelado de procesos es lo que los va a volver expertos en esta temática y por lo tanto impactar positivamente a todo su entorno, desde familiar, local, nacional e internacional. Yo les hago una pregunta, ¿está tu empresa lista para la era digital? Vamos a descubrirlo, por eso vamos a hablar de lo que es logística 4.0 hoy. Bueno, ahí ya sabemos que tenemos que entregar las evidencias en PDF. Aquí les doy otro concepto de cadena de suministro, el flujo eficiente de productos y servicios desde el proveedor hasta el cliente final. Engloba todas las etapas. Yo lo digo más sencillo, que es el conjunto de actividades que añaden ese valor al consumidor. Valor al consumidor. Miren qué bonito llegar uno como cliente, irse súper, hiper satisfecho. Los conceptos claves como la integración, la colaboración sincronizada entre esos actores, simplemente. Aquí están los conceptos escritos, ustedes se quedan con la presentación. En la evaluación hablaría yo en resumen de la medición del desempeño para esa mejora continua. Un ejemplo colombiano sería en el Grupo Nutresa, en integración vertical y logística 4.0 para llegar a cada rincón en el país con una eficiencia en la cadena en frío. Eso sería. Aquí se los coloqué más detalladamente. En Amazon, que la vez pasada no les pude dar el ejemplo, sería como si tú fueras el líder en modelado de procesos mediante IA y robótica en sus centros de entregas. Recuerden que ellos tienen una promesa de valor de 24 horas. Entonces, con Machine Learning, que es la tecnología, no es la tecnología, es la herramienta que tiene la IA para poder hacer, por ejemplo, rutas optimizadas. En sus almacenes, en Amazon, como ejemplo internacional, los fulfillment se llaman centers. Tienen robótica, el Kiva Robots, búsquenlo, y los drones, por ejemplo, de última milla también los maneja Amazon. Esos dos ejemplos para resumir. Les traje es corto. Vamos a ver qué es logística 4.0 por si no han escuchado el concepto. Hoy vamos a entender lo que es Industria 4.0. En el mundo actual vemos que la tecnología es un uso importante de nuestras vidas. El teletrabajo y el uso de dispositivos móviles para comprar productos o servicios por Internet han impactado significativamente las industrias para desarrollar procesos eficientes y una alta satisfacción del cliente. La Industria 4.0 se originó en Alemania en el 2011 y se aplicó oficialmente en el país en el 2015 por el ejecutivo Klaus Schwab. ¿Y qué es la Industria 4.0? Es una nueva fase en la revolución industrial que introduce redes inteligentes en toda la cadena de suministro, incluyendo máquinas y procesos, y por supuesto el uso de tecnologías de comunicación e información. Antes de continuar profundizando en Industria 4.0, es importante entender que la revolución industrial es definida como los grandes cambios y transición en los procesos industriales y manufactura, usando nuevas tecnologías de innovación. La primera revolución industrial comenzó en 1784, sustituyendo la fuerza humana y animal por el uso de máquinas accionadas por vapor y agua. La segunda revolución industrial comenzó en 1870, con la introducción de la electricidad, el acero, las
las líneas de ensamble y la producción en masa. La tercera revolución industrial comenzó en 1969 con el uso de la electrónica, automatización y computación. Aquí, con el uso de los computadores y las máquinas automatizadas, las empresas y fábricas fueron mucho más eficientes. Hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial, la cual fue desarrollada con un concepto de sistemas ciberfísicos. Ahora vamos a explicar en detalle qué es la industria 4.0. La industria 4.0 conecta máquinas y sistemas adentro de la fábrica. Por ejemplo, si una fábrica detiene su trabajo por daño, esta máquina informa a otra máquina y delega su trabajo automáticamente, sin intervención humana. Es decir, que las máquinas pueden decidir y comunicarse entre ellas. También en la industria 4.0, las fábricas están interconectadas. Por ejemplo, si una fábrica no puede cumplir con la demanda de producción, esta fábrica puede informar a otra fábrica solicitando ayuda para completar la demanda de producción. En la industria 4.0, los sistemas y las máquinas adentro de una fábrica son de fácil acceso con sistemas de ubicación remota. En otras palabras, los trabajadores de la fábrica pueden usar diferentes aplicaciones y dispositivos móviles para rastrear el trabajo de las máquinas y de toda la cadena de suministro, ya que toda la información está actualizándose en tiempo real en la nube. Es de muy fácil acceso para quienes son autorizados de usarla. ¿Cuáles son las tecnologías clave que envuelven la industria 4.0? El Internet de las cosas, la robótica avanzada, la inteligencia artificial, computación en la nube y Big Data, ciberseguridad, manufactura 3D, realidad aumentada y realidad virtual. En conclusión, la industria 4.0 es la última revolución industrial que permite optimizar procesos y sistemas en las fábricas. Los computadores, dispositivos y máquinas están conectadas y se comunican para tomar decisiones sin la intervención humana. ¿Y cuáles son sus beneficios? Productividad y eficiencia, optimización de costos, nuevas oportunidades, satisfacción de clientes y seguridad en el trabajo. Sí lo entendimos, sí lo comprendimos, sí vemos la importancia de ello, sí vemos la importancia de integrar la tecnología con nuestro saber hacer también, nuestro saber de conocimiento y nuestro saber hacer. Bueno, eso es lo que van a encontrar en la realidad empresarial. Así que hoy llévense esa parte de lo del modelado de procesos, es eso, modelarlo, pero con toda la tecnología que hay a nuestra disposición del caso ya. Entonces, este contexto de este caso tiene unas preguntas, esas preguntas. Entonces, aquí lo encuentran en la página 5. Encuentras el caso situación problema. ¿Qué es este? Lo voy a leer dado que vamos a explicarlo. Entonces, situación problema. Las funciones de las empresas, ejecutivos o personal de soporte, pues da la claridad que esos son los funcionarios. Tienen la convicción de que el software del centro de ayuda dará una imagen coherente del cliente y presentará esta información en cualquier plataforma o dispositivo. Esa es la convicción de los funcionarios. ¿De cuál software? Recuerden lo del centro de ayuda, que digamos que para ellos hace una lectura coherente del cliente. A pesar de estas altas expectativas, la dirección a menudo no es capaz de invertir los recursos, el tiempo y la formación que suelen requerir para ampliar o mejorar el servicio al cliente. Es decir, que desde la alta dirección tenemos un cuello de botella y además un reto, porque mire que a pesar de estas altas expectativas, la dirección a menudo no es capaz de invertir los recursos, el tiempo y la formación. Recuerden que puede ser un plan de mejora pequeño con unas pequeñas capacitaciones semanal, quincenal, depende de la necesidad de cada empresa. Podrían socializar y sacarle el mejor provecho a ese software que lo que hace es una lectura coherente de ese centro de ayuda, ese software de centro de ayuda. Pero nos dice que no invierten esos ni recursos, ni el tiempo, ni la formación, que se suelen requerir para ampliar o mejorar el servicio al cliente.
Las empresas medianas y grandes son especialmente propensas a sufrir estas nuevas presiones, dada la cantidad entre miles de clientes con los que interactúan. Esa es una enfermedad que tienen las empresas medianas y grandes, no le dan el valor al cliente. Si tú no le llegas bien al cliente, un cliente informado se va para la competencia. Entonces, dada la cantidad de entre miles de clientes, sucede mucho con eso, con los que interactúan, ¿cierto? Sucede muchísimo. El número de transacciones que procesan, su fuerza de trabajo y unas restricciones presupuestarias que impiden añadir personal al mismo ritmo en la cual se suman los clientes. Entonces, si no tienes la capacidad instalada, tienes que revisar todos los procesos, porque ahí se está llevando lo administrativo por el número de transacciones procesadas. La fuerza del trabajo no alcanza para atenderlo y también hay restricción presupuestaria. Entonces, no hay personal que o sea, se crece a un ritmo exponencial porque se van sumando clientes, debe ser porque tienes algo bueno en tu producción que está produciendo un muy buen producto, pero es que eso no lo es todo en la cadena de suministros. Por eso lo primero que hice fue recordar que era cadena de suministro, el concepto. Tienes que, a medida que sumas los clientes, poder tener capacidad instalada de atención. La gran mayoría de las empresas durante la última década se han tropezado con una presión cada vez mayor por parte de los usuarios o consumidores. Claro, ¿por qué? Ahora tenemos Internet, tenemos un sinnúmero de tecnologías que nos ayudan a estar más informados y a tener clientes informados, lo que significa que los clientes son exigentes y pueden exigir. ¿Por qué? Porque están informados, precisamente, porque tienen la información muy a la mano. Los que saben buscar la información, hay unos que no, pero hay otros que sí se informan, así sean por redes sociales. Las redes sociales a veces desvirtúan la calidad del producto, pero si usted sabe buscar bien, va a ver que hay información falsa y hay información buena, que es bien de las empresas. Entonces usted es el que decide como cliente. Pero lo que está diciendo el caso es que las empresas se han tropezado con esa presión cada vez mayor y cada vez va a ser mayor. ¿Qué va o sea, en el mercado, qué va a pasar? ¿Qué es lo que tú tienes que analizar como logístico? ¿Y qué es lo que te tienes que llevar de esta sesión? Así sea larga, tienes que llevarte es que tú, tú como que te estás formando en el SENA, comprendes eso, es el factor diferencial que va a hacer que tú te quedes en el mercado y que te paguen bien. ¿Por qué? Les voy a decir, hoy en día con la IA, todo el mundo va a cambiar y ya, y no en 3 años va a cambiar y está cambiando. De mitad de año para acá ha cambiado. Con todo lo que está trayendo la IA va a cambiar mucho más. Entonces, ¿quiénes se van a quedar con los clientes? Los que tengan recursos robustos para integrar la industria 4.0 con todos los procesos logísticos. Por eso estamos hablando de planear e integrar todos estos procesos en la cadena de suministro. Pero los tienes que integrar con tecnología, o si no te vas a quedar. Pero para planear todo esto debes tener talento humano informado también, no solo los clientes. A veces los clientes están más informados que el talento humano, no puede ser, porque se van sumando clientes exponencialmente a tu negocio si tienes buenos productos. Entonces, tú tienes que tener la capacidad, como tú eres el responsable de tanta integridad de los procesos, tienes que tener la capacidad de ver que si no te unes a las tendencias tecnológicas, tu empresa se queda obsoleta. Y se los digo ¿por qué? Porque las empresas que están llevando esto a otro nivel se están volviendo monopolistas. Entonces, los clientes que no saben adherirse se quedan por fuera. Porque mientras ellos captan miles de clientes, la pequeña empresa capta muy pocos. Por eso se tiene que ir adheriendo y creciendo poco a poco. Tú también puedes crear empresa y dar ese factor diferenciador.
Entonces, eso es que te adhieras a la tecnología y que adhieras todos estos procesos a ella. Entonces, existe hoy en día la capacidad de que tú pongas un primer filtro a tus clientes con un chatbot, con un agente visual, con un agente, con un asistente virtual, que por detrás está la IA que atiende todo con el WhatsApp Business, se lo puedes poner a Instagram, se lo puedes poner a TikTok, o sea, se lo puedes poner a tu página web, en el chatbot, para que él atienda al cliente en una forma, o sea, en una forma, si suena redundante, informado, y que el cliente se sienta seguro de que esa información es la que ellos necesitan para poder tener un mayor, ser más amigable con esa empresa y seguir fidelizando al cliente. En lo que es atención al cliente, mira que todo nos lleva a que, ¿por qué se cierra la fase 4 de evaluación con servicio al cliente? Porque toda esa integración de la cadena de suministro va a que tu cliente sea más del 100% satisfecho y para brindar una mejor atención. Los clientes esperan poder comunicarse con los funcionarios de la empresa a cualquier hora del día, personalmente o utilizando las TICs. Los clientes desean que estos aplicativos tuviesen características tecnológicas e innovadoras que les ofrezcan mayor seguridad y fidelidad al momento de adquirir un bien o servicio. Y él nos hace unas preguntas y nos dice, de esas preguntas, ¿considera usted que la empresa en la que actualmente labora cumple con todas las herramientas tecnológicas necesarias para atraer y satisfacer al cliente según la normatividad en la ejecución de los procesos de suministro de la cadena? ¿Se aplica un servicio virtual de compra y venta de mercancías en la empresa que labora? Bueno, él nos hace allí una serie de preguntas que yo se las resumí acá. Y usted va a tomarse el trabajo de revisar lo que es aquí planear cadena de suministro, que así se llama el componente formativo, y lo va a revisar, pero ¿dónde lo va a revisar? Aquí. Tómese el tiempo, sobre todo de aquí de Logistics, y revíselo, porque también es necesario para que usted pueda subir esos indicadores en Sayuna que están muy bajitos. Es decir, que no, parece como si no los hubieran revisado. Parece como si ustedes no hubieran revisado el componente formativo. Aquí les hice una guía de respuestas orientadas para tu informe en PDF. Recuerda que el informe es en PDF. Entonces, les coloqué allá los ítems para que revisen la presentación posteriormente. No nos vamos a detener ahí. ¿Cuáles son los criterios de evaluación? Entregar la evidencia les da un 10%, les está dando un 10% en errores de ortografía o en puntuación, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a veces los está encontrando. Algunos aprendices no pasan, no revisan, se pasan esos errores de redacción. Les da de lo que sí es en las preguntas respondidas con relación a la situación, pero de tu empresa proyecto formativo. La información sobre el software es real y sus precios son aproximados o actuales. Miren que les da un 25% para que ustedes vayan y exploren el tema de ese software. Esa gestión CSM, yo les di el concepto allá, pero no se los expliqué. Recuerden que esa gestión es el cerebro que necesita coordinación y control de todas las actividades para que el flujo de productos no se detenga. ¿Dónde se los había mostrado? Acá, mírelo acá. Entonces usted debe apoyarse en todo lo que tiene en su empresa para poder desarrollar su conocimiento. Bueno, aquí en Talento Humano
No sé si les traje la síntesis, espérenme. Ah, no, yo la tenía allí abierta, espérenme. Vamos a ver el video del talento humano. Dirigir el talento humano. Las organizaciones a nivel mundial en términos de mercado atraviesan por grandes cambios y procesos de transformaciones en diferentes aspectos, tales como los económicos, sociales, tecnológicos, culturales y demográficos. Todo esto gracias al buen manejo del proceso del direccionamiento de la gestión del talento humano, ya que todas las empresas propenden por la mejora de la calidad en la competitividad y logro de objetivos. Es un hecho que en el proceso del direccionamiento de la gestión administrativa del talento humano se reconoce la gran importancia de impulsar las estrategias para lograr un excelente clima organizacional donde se ofrezca a los clientes internos y externos de la organización una mejor calidad en la prestación de los servicios, logrando la satisfacción de necesidades de los mismos. Podemos decir que la dinámica de toda organización en el mercado global en permanente cambio exige la definición de políticas de gestión del talento humano que estén alineadas con las nuevas exigencias para mantener la capacidad competitiva en condiciones de eficiencia y eficacia. Una organización es la integración de distintos factores, bienes y capitales, patrimonios físicos, recursos humanos y estructura organizacional, sobre los cuales se estipulan características intercambiables en relación con las demás plazas en el mercado actual. En estos momentos, nuestro país presenta índices de productividad muy bajos, producto de una actividad económica en decaimiento con indicadores económicos negativos que han llevado a que las empresas se ocupen en incentivar, fortalecer y formar el capital humano con conocimientos específicos, considerando el capital humano como un factor importante dentro de la organización y como un socio de la misma. Uno de los grandes retos de las organizaciones en la actualidad es poder lograr que el talento humano sea un eje de desarrollo en términos de eficiencia y eficacia como factor indispensable para que se logren mejores resultados en la productividad, generando mejores recursos que sean capaces de hacer frente a los desafíos de competitividad tanto en el mercado local como en el internacional. Al finalizar les voy a dar un recuento de cómo realizar la evidencia, de las dos evidencias. Quiero evacuar pues como la temática y lo del componente formativo para que no nos tardemos tanto en esta noche. Entonces, cuando hablamos de dirigir el talento humano, que es el otro componente formativo para la siguiente evidencia, que ya les mostré desde el inicio, quiero resaltar básicamente dos conceptos que están en el componente formativo en resumen. Tres, porque también hablemos del desempeño. Pero lo que quiero es que reconozcan que ya no estamos hablando de personal en las empresas. No estamos hablando incluso ni siquiera de recursos humanos. Ya la tendencia, que es una realidad, ya no es una tendencia, es que hablamos de talento humano. Y existe la gestión del talento humano. Para que ustedes lo identifiquen, esa gestión de talento humano se reconoce como una herramienta, pero esa herramienta sirve para fortalecer el capital humano de toda la organización. Entonces, talento humano no es nada si no tienes una correcta gestión de talento humano, recuérdalo. Lo revisas como lo aplicas como una herramienta, pero lo aplicas reconociendo que es una herramienta que te sirve a ti a nivel de procesos, como coordinador, como gerente, como una visión gerencial, que siempre se los digo, pero te sirve, esa herramienta de gestión de talento humano te sirve para fortalecer el capital humano. O sea que ya no hablamos ni de personal, ni de recursos humanos, y ya el llamado talento humano es fortalecimiento. Esa gestión es una herramienta que te da el fortalecimiento de tu capital humano, que es el más importante de la organización.
Lo que les daba del ejemplo personal que les di hoy, se los decía, es porque sin un buen talento humano permeado en toda la organización, no logras tus objetivos, pero para esa gestión de talento humano, tus objetivos empresariales que van más allá del lucro, tú estás diseñado en tu formación para minimizar costos, para manejar KPIs, pero para mover todos los procesos dentro de una cadena dentro de una integración de una cadena de suministros, utilizas la logística. Pero lo que se busca es que tu talento humano sea el capital que fortaleces día a día y que tu cultura organizacional está apuntada al cumplimiento, no solo de la misión, que es el presente, sino la visión, lo visionario, lo que quieres llegar a ser en 2, 3, 5, 10, 20 años. Tienes que tener claras los propósitos de tu organización para poderlo lograr. Por eso, incluyes en esa gestión de talento humano, si ya revisaron su componente formativo, porque ya lo tuvieron que haber revisado varias veces, porque este es el cuarto RAP, es el cuarto resultado de aprendizaje de la competencia, incluye formación, compensación y relaciones laborales. Dentro de esa compensación está la seguridad social, que abarca no solo la ARL, la pensión y la salud obligatoria del contributivo, sino que abarca también temas de educación, temas de subsidio al trabajo para cuando te quedas desempleado. Viene toda esa seguridad social inmersa en la compensación que contribuye la empresa en un porcentaje de esa cotización de la seguridad social. Pero eso es lo obligatorio, tú tienes que ir a una compensación más allá, la compensación que tiene otras motivaciones que no son calculadas en valor cuantitativo, sino que es más cualitativa, más de tú qué quieres llegar a tener una carrera, cuál es tu objetivo como capital humano. ¿Quieres tener una carrera en esta organización o tus necesidades te llevan a ser un operativo? Hay personas que no quieren estudiar, que no quieren ascender, que están bien como analistas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque llevan una vida que con ese salario que ganan, no quieren llegar a ser gerentes. Esas no son las expectativas. Puede ser que tú sentado acá no quieras llegar a ser el gerente que yo te he dicho varias veces, logístico. Puede que tú quieras ser simplemente un analista o quieras aprender para llevar tu propio negocio, tu propia idea de emprendimiento a otro nivel. Si quieres ser emprendedor, llegarás a ser el gerente de tu propia empresa. Entonces, recuerda, incluye formación. Siempre la formación es la que mitiga las brechas del conocimiento de tu capital humano. Entonces, todos esos conceptos están relacionados en esas relaciones laborales también. Existe, y yendo aquí en las preguntas, en lo que te decía, que el activo más valioso de toda la organización eres tú y tu equipo, entenderás cómo medir el desempeño de manera objetiva, con indicadores reales, participas en ese foro, ustedes les gustan los foros, participan bien en esos foros. Aquí te dije claramente que esa otra retroalimentación a tus compañeros puede ser opcional. Se las he dejado así porque veo que tienen mejor resultados en el foro. Que unan toda su participación y la condensen en una sola participación principal del foro. Y si quieres, haces opcionalmente o una participación para un solo compañero. ¿Cuáles preguntas van allí? Ya las vamos a ver, pero lo que les estaba diciendo del activo más valioso, aparte de los inventarios que ya les explicaba en algún momento, que el inventario es el activo inventario es el que es el más importante para a nivel organizacional y empresarial, porque es el más importante, porque sin activo no vas a tener activo inventario, no vas a tener que vender.
Pero sin el capital humano, que es el que mueve todo en la organización, no vas a tener organización. Y eso es algo que también tienes que llevarte. O sea, mira que hay muchos conceptos que son importantes en tu quehacer, que no puedes nunca descuidar. Costos, producción, inventarios para producir, inventarios de productos terminados, capital humano, cliente, pero yo diría que lo más importante de la organización es que todo el capital humano esté en la misma visión de que el cliente es lo más importante. Aquí te hacen dos preguntas y antes de eso te iba a hablar del talento humano en logística. En logística, diríamos que es un factor clave en el desempeño de las operaciones, desde el abastecimiento hasta dónde, hasta la distribución. Un operario que no tiene una buena capacitación puede detener toda la cadena de suministro y millones de dólares en esa cadena. Entonces, por eso te hablé primero de qué es la gestión de talento humano y qué incluye esa gestión de talento humano, ¿cierto? Perdón, y que lo primero que se menciona en la gestión es la formación, porque te decía que solo la formación técnica de todos estos procesos lleva a cubrir las brechas del conocimiento del tema operativo y de todo el talento humano, que sería todo el capital humano de la organización. Tú con planes de mejora pequeños puedes llevar a cubrir todas las brechas técnicas de tu talento humano en la organización. Pero la brecha que nunca se cubre, ¿cuál es? Señor, yo no entendí. El talento humano tiene unas habilidades, tiene unas fortalezas, algunas técnicas, algunos vienen con experiencia, otros sin experiencia. Pero los reclutadores y los seleccionadores de talento humano, cuando van a ingresar a la organización, porque primero ingresan, ¿cierto? Hay una inducción inicial cuando ingresa una nueva persona a tu organización, a tu empresa. ¿Qué revisan de ese talento humano? Dependiendo, ustedes ya hicieron evidencias al cierre de la fase planeación, ustedes hicieron unas evidencias de perfiles de talento humano. Remóntense allá y revisen esas evidencias en sus archivos personales. Ustedes me imagino que guardan sus evidencias. Cuando se habla de capital humano, dentro de la organización se pueden cubrir brechas de conocimiento técnico, pero ¿cuál es la brecha? Ustedes, por ejemplo, se están formando en el SENA y yo les he hablado del saber, que es el conocimiento, la doctrina, lo llamado teórico. El saber hacer, que es el desempeño, ¿cierto? Que por eso te vas a hacer una etapa productiva. Y el ser. Esas son por eso la metodología del SENA está muy conectada a nivel empresarial, porque son competencias, te vuelves competente por eso existen en las mesas sectoriales de sector productivo, existe lo que se llama la competencia. Ustedes estudian aquí por resultados de aprendizaje porque se vuelven competentes en la competencia. La norma de competencia está escrita para cada sector económico, por eso son mesas sectoriales que el SENA tiene puesto en cada una de ellas. ¿Cuál es la brecha que no se puede cubrir de ninguna persona, de ningún talento humano con formación empresarial, con formación en la empresa? Ya les di un tip, les dije saber hacer y ser. ¿Cuál es la brecha del ser humano que no se puede cubrir? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién me escribe allá en el chat?
dentro de la empresa de tu capital humano. ¿Cuál es la brecha que no se puede cubrir? Que tú así le enseñes y le enseñes, no lo va a cubrir nunca la formación empresarial. Ni acá inclusive. Aquí tampoco se va a cubrir en la academia, ni en la etapa productiva tampoco. ¿Cuál creen que es? Las competencias que tienen que ver con qué. ¿Con el saber hacer o con el ser? ¿Cuáles son las que no se cubren? Ni se está escribiendo. Pero me está escribiendo en forma de pregunta. Con el ser. Exacto. Las del ser. Las brechas del conocimiento en lo que tienen que ver con talento humano, con capital humano, nunca se cubren con ninguna formación, con ninguna mejora continua, ningún plan de mejoramiento, ninguna capacitación, ninguna formación del ser. Nunca te van a enseñar a ser puntual si no eres puntual y llegas impuntual a tu empresa. No te lo van a enseñar. Es una responsabilidad ser puntual y más en logística. Entonces, te van a enseñar a ser honesto, a no robar. Si tú manejas inventarios, y en esto sí que tienes que tener claridad, o sea, en esta sesión, tú tienes todo un componente formativo muy amigable allá en Sayuna que puedes revisar. Pero en esta sesión lo que te tienes que llevar es que la gestión por competencias, Sofía, la gestión por competencias se tiene que manejar así, saber hacer y ser. No hay forma que tú enseñes a ser una persona honesta en ninguna empresa. Si él roba y está en el área de inventarios, si por ejemplo tú no sabes realizar gestión por competencias en talento humano y resulta que tienes que contratar a 4 operativos de el CEDI y que van a manejar categoría A en inventario, que me imagino que ya todos tienen claridad porque hicieron su evidencia bien hecha. Eso se ve en planeación. Hicieron una categorización de sistema ABC de inventarios. Saben que un inventario del 20%, del total del inventario, el 20% da el 80% de ingresos, no, del total de las ganancias de la empresa. Esa es la categoría A en inventarios. Si vas a poner a una persona deshonesta a manejar la categoría A de los inventarios, te quebraste, porque puede que él, de ese total de ganancias que da el 20% del total del inventario, dan un 80% del total de ganancias de la empresa. Y digamos que se roba el 5% de ese inventario de categoría A. Y se lo roba sistemáticamente a través de los días, de los meses, de los años. Y muy confiable parece ser, pero resulta que tú no le hiciste el control a ese sistema ABC, no hiciste un cotejo, no lo hiciste ni cíclico, ni sistemático, no hiciste un cotejo de el software del sistema de información de los inventarios con un cotejo físico de esos productos de inventario de alto valor. Esa es la realidad de lo que tú has aprendido hoy por hoy al salir egresado como tecnólogo. Tú tienes que integrar todos los conceptos en el saber hacer. Esa es la gestión por competencias. Entonces, mira lo importante que también es el talento humano, la capital humano, pero que tú conozcas y relaciones ese talento humano con tus procesos. Lo fácil que es manejar inventarios y un CEDI. O sea, realmente eso yo diría que es lo más sencillo y cuantificable que hay en nuestros procesos. Pero si tú no conoces que es un sistema ABC y lo sabes aplicar,
y no sabes que tienes que contratar personas idóneas, que nunca le vas a cubrir esa brecha del ser, nunca le vas a cubrir esa brecha del ser a las personas que contrates. Eso es algo que lo tienes que tener como principio. Existen los reclutadores, buscan los perfiles, pero existen en los procesos de selección herramientas de aplicación de pruebas. Existe una prueba muy cualitativa que identifica esas competencias del ser, de habilidades blandas que tienen que tener esos talentos humanos que van a ingresar a tu organización, que se llama assessments. Los assessments identifican cualitativamente, sin que se dé cuenta el individuo que estás evaluando en el proceso de selección, qué competencias del ser debe tener. Él no lo sabe. En general, cuando en logística estás contratando personas, ¿cierto? En general, el llamado personal de logística, el talento humano, el capital humano que vas a tener en tu organización logístico, no presenta, no le da la importancia a las competencias del ser. Y resulta que tú, con capacitación, con formación, puedes cubrir todas las brechas, pero nunca vas a cubrir la competencia del ser. Entonces, ¿a quiénes van a...? Si existe dos hojas de vida, digamos que llegaron, tú pediste tú mismo porque tienes poco tiempo para contratar a esa persona. Necesitas urgente, priorizado, rápido. Entonces, tú ya eres el coordinador. Vas a entrevistar a esas dos personas. Te voy a dar dos escenarios. Escenario A y escenario B, de dos hojas de vida. En el A está una persona muy idónea técnicamente, con 5 años de experiencia para ese cargo operativo en el CDI, a manejar los inventarios del sistema ABC clasificados, los de A. Vas a llevarlo a que maneje tu inventario clasificado de productos A. Y recuérdenlo, los productos clasificados en A son los que les dan más ganancias a toda la empresa, ¿no? A la empresa completa. Es decir, que solo con el 20% del inventario da el 80% de la utilidad a la organización. Está el inventario de productos categoría B, que es el otro 30% para ajustar un 50% del total del inventario. Pero en el escenario que te estoy dando un escenario de que esa persona va a manejar esos inventarios categoría A, que son los que más le dan valor a la empresa. Tiene 5 años de experiencia, muy buen técnico, pero en el assessment salió que esas competencias del ser, más bien salió una puntuación bajita. O sea, no es muy idóneo en esas competencias del ser. Pero está la hoja de vida B, de esa persona que tiene una alta calificación en ese assessment que le hicieron como herramienta para seleccionarlo y medir sus competencias del ser. Y resulta que no tiene mucha experiencia, solo tuvo los 6 meses de etapa productiva, salió egresado y su profesora fue la profe Paola, y entonces le fue muy bien en las calificaciones de su etapa productiva, aprendió mucho en esos 6 meses allá en la empresa, no tiene muy buena experiencia técnica, pero tiene muy buenas competencias del ser, o sea, idóneo en todo, en el chat. Coloquen escenario A, escenario B, la A mayúscula o la B minúscula, o A minúscula o B minúscula, A o B, en el chat, coloquen. Y si no lo entendieron, también me lo pueden decir. Vamos a ver si lo comprendimos. John, como que sí lo comprendió, está escribiendo.
Por eso hay dos personas que tú tienes que elegir, el A o el B. El A tiene 5 años de experiencia, pero en el assessment que le midió las competencias del ser salió, se rajó, pues, para que me entiendan. El B no tiene sino la experiencia, fue aprendicena. Y resulta que la que le dio la formación fui yo, y entonces le fue muy bien en esas competencias del ser, porque además es un ser idóneo. Pero no tiene experiencia. Y como usted es el que está entrevistando, ¿cierto? Usted es el que toma la decisión, ¿contrata A o contrata al B? ¿Todos van a contratar al B? Bueno, todos contrataron al B, sin importar que no tenía las competencias del saber hacer muy bien, pero tienen las del saber porque estuvieron en etapa lectiva. Todos deberían contratar el B, porque si usted necesita una persona que en este caso tiene que tener una competencia idónea del ser, porque va a manejar lo más sagrado de su organización, la categoría de los inventarios. Y eso le da el 80% de los ingresos de su empresa, no solo de los ingresos, de la utilidad, recuérdenlo. Esa es la clasificación que usted, si no se acuerda, vaya y revise su componente formativo de inventarios. Control de inventario se llama el componente formativo de su etapa lectiva. Sí, está correcto los que respondieron B, porque no hay forma de que usted le cubra a una persona la deshonestidad. No hay forma. La impuntualidad, la irresponsabilidad. Depende para qué necesite el empleado. Si usted no le va a poner a manejar recursos ni forma de que hay perfiles de perfiles. O sea, explicar gestión del talento humano para mi forma de ver es muy sencillo. Pero si usted comprende que hay una sola ética, o es negro o es blanco, no hay ética gris, les voy a contar lo siguiente. Yo tuve un profesor que fue como el líder de talento humano del Banco de la República. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo de él. Que me hizo un caso, pues como un ejemplo en clase. Y ahí fue que yo hice conciencia que era ética. La ética no puede ser amañada, tiene que ser una sola. Y para resumirles, me dio como una especie de cuentico. Era como una especie de cuento allí del talento humano, de lo que es la ética en el talento humano. Y es simple, es hasta corto. Una persona iba con su pareja. Nunca se me ha olvidado porque me parece que es muy importante que ustedes entiendan que la ética solo es una sola. Iba con su pareja de la mano, estaban en un parque pasando un rato agradable un domingo y resulta que a la pareja le dio hambre y solo cerca ahí al parque en donde estaban había un asadero de pollos. Y ese señor entró con su pareja allí, pero no pudo entrar porque ya estaban bajando la reja para cerrar. Le dijo, ay, no, por favor, mire, necesito que me venda un pollo asado. Le dijo, no, señores, ya estamos cerrando, qué pena con usted. No, ay, por favor, le insisto, sí, yo me lo llevo para comer, no lo voy a comer acá. Entonces, se lo empaca, o sea, ellos manejaban unas cajitas con el pollo asado y se lo dieron. Resulta que él se devolvió para el parque con su pareja y abrió y habían 15 millones de pesos allí. No había ningún pollo asado, o sea, no se lo empacaron, sino que el señor con la premura, el administrador, le entregó la caja. Solían hacer eso para disimular que los ladrones no robaran el producido de ese asadero de pollos. Entonces el señor se devolvió rápidamente y ya había un gran escándalo allá y habían llamado a los medios locales ahí y resulta que
que precisamente ya estaban sacando ya tenían listo con las cámaras para sacar la imagen del señor con su pareja. Y cuando él se volvió a devolverlo éticamente el dinero, entonces le alcanzaron a hacer una toma devolviendo el dinero y lo querían mostrar, que eso era todo un icono para enseñarle a la gente que era ética. Y el señor le dijo, no, 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 por favor, no, no lo haga, se lo suplico, no. Pero, ay, señor, ¿por qué? Si eso no lo hace todo el mundo, devolver el dinero, déjeme recompensarlo de esa forma, no tengo dinero para darle, pero déjeme. No, 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 no puede hacer eso. Y yo, pero entonces el administrador no entendía, el que lo apartó. Dijo, no puedo hacer eso porque la acompañante no es mi esposa está con mis hijos hoy domingo en el hogar. Entonces, si usted me muestra públicamente, se van a dar cuenta que yo no estoy siendo ético y no quisiera que mis hijos vieran ese ejemplo. Tengo 4 hijos y no quiero que mis hijos den ese mal ejemplo. Entonces, yo quiero que ustedes me digan, pongan allá, ¿ético el señor o no ético? ¿Sí o no? Díganlo solamente. ¿Es ético o no es ético? ¿Es ético lo que está haciendo el señor? ¿Tiene ética el señor o no tiene ética? ¿Sí o no? Pero devolvió 15 millones de pesos. Hoy en día, ¿quién devuelve 15 millones de pesos? O sea, ni siquiera él sabía que habían cámaras en el sitio. Él lo hizo porque era ético y se devolvió. No, yo quisiera que ustedes me dijeran por qué creen que no es ético. ¿Quién quiere decirlo? ¿Nadie? ¿Por qué creen que el señor no es ético si el señor se fue a devolver lo que no era de él? Listo. No es ético. No es ético, por eso les digo que no hay éticas grises. Si fuera ético, el señor no estuviera con otra persona, dándole, bueno, en el caso es que puede que él sí sea ético, pero no lo es en toda su vida. Y como les digo yo, no hay éticas amañadas. O hay blanco o hay negro. Por eso es una pequeña reflexión. Puede que el señor esté muy mal en su casa, sí, con su esposa o X, Y, Z, pero si él está diciendo que no porque él tiene una buena, tuvo que decir, confesar la verdad al administrador, no, es que yo sí tengo una buena relación con mi esposa, esto simplemente es un pasatiempo, no me vaya a sacar en las cámaras, por favor, se lo suplico, me dañaría todo mi matrimonio, yo tengo tantos hijos. Eso no es ética, eso es ser gris, y la ética no es gris, la ética o es blanco o es negro. A mí me enseñó mucho eso porque yo encontraba en el día a día situaciones en que uno no va hacia los extremos. Cuando ustedes les hacen pruebas de selección se van a dar cuenta que también les van a mirar si son extremos o si son del medio. Porque haga conciencia cuando las hagan, que hay unos cuestionarios, hay unos que son como de 100 preguntas. Hoy en día todo es con digital, todo se hace por las pruebas, se las aplican inclusive en el computador. Se van a dar cuenta que muchas los tienden a ver que les están midiendo si son medios o si son extremos. Se prefiere ser extremo, no ser medio, no ser tibio. Listo. Nos pregunta el foro, ¿cómo se evalúa el desempeño de los colaboradores en la empresa donde laboras? ¿Cómo medirás mejor ese desempeño de forma objetiva, evitando subjetividades o consentimientos? Si el señor permite consentimientos, por ejemplo, el del ejemplo de la ética, pues usted lo contrataría. Y solo revise eso, por eso hay que ser objetivo en las pruebas de desempeño. Mire, proceso sistemático y periódico para estimar la eficiencia, cuantitativa y cualitativamente.
No se estima la eficiencia solo cuantitativamente. Aquí en lo que es capital humano se hace cualitativamente porque son competencias del ser. Evalúa calidad, plazos y colaboración. Trabajo colaborativo que va más allá del trabajo en equipo. En su componente formativo se los explica. Revisen cuál es la diferencia entre el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Es más excepcional el trabajo colaborativo que el trabajo en equipo. Un ejemplo nacional, Bancolombia es un referente de gestión humana. Ellos se enfocan en el bienestar y en el desarrollo de competencias para mejorar el clima organizacional y la productividad. Para nadie es un secreto que Bancolombia tiene monopolizado el tema bancario y financiero de cuentas de ahorros, por lo menos los tiene totalmente monopolizado. ¿Quién no tiene la aplicación de Bancolombia? Muy pocos. Le invierte, sí, le invierte, se enfoca en el bienestar, muchísimo. Y en el desarrollo de competencias, miren que es muy claro el ejemplo que les traigo del caso Bancolombia. En mejorar el clima organizacional y la productividad, lo limitan, él no se limita al desarrollo de competencias de eso para su capital humano, del clima organizacional y la productividad. Es un referente de bienestar. Un caso internacional importante, Google. Google utiliza el análisis de datos, el People Analytics, para evaluar el desempeño. Elimina de esa forma, con ese análisis de la data, llamado People Analytics, que evalúa con él el desempeño, pero él lo que hace es eliminar las subjetividades y se enfoca en resultados claves. Busquen el concepto, el OKR, terminado en S, objetivos y resultados claves. Miren que tiene herramientas como evaluación 360 estructurada. Los datos eliminan el consentimiento y hacen la evaluación justa. Cuando usted elimina el consentimiento, o sea, usted sin ser subjetivo con su talento humano, usted, por ejemplo, se puede volver muy amigo de su analista. Usted, digamos que es su coordinador, uno de sus analistas tiene varios analistas siendo coordinador de procesos logísticos en varios procesos, porque usted maneja procesos, y resulta que usted se vuelve muy amigo de uno de sus analistas. Está consintiendo que lo personal trascienda y puede que no lo evalúe justamente a los otros analistas. Entonces, tienes que eliminar los consentimientos cuando se trata de talento humano, sin importar si son amigos o no. Eliminar sesgos, recuerda, cuando tú encajas a las personas en los sesgos humanos, los encajas, por ejemplo. Ejemplo, un sesgo. Resulta que llegó impuntual por una situación, no sé, con su hijo, trabaja en Crepes and Waffles. Todos conocen la cadena Crepes and Waffles, me imagino. Está en muchas partes de Colombia. Entonces, resulta que allá contratan en su talento humano muchas madres cabezas de familia. La persona siempre ha sido idónea en sus evaluaciones de desempeño. Resulta que tuvo un reto, uno de sus hijos tiene una enfermedad terminal de cáncer y por eso comienza a ser impuntual. Se recupera y vuelve. Y resulta que cambiaron en ese momento su jefe inmediato, no tenía la información. Ese jefe anterior sí tenía la información de que tenía cáncer y que su hijo lo tenía y por eso estaba llevando una situación difícil, comenzó a ser impuntual. Pero resulta que en ciertos turnos la persona jefe inmediata no lo sabía. Y esa persona le sesgó a
a esa empleada por ser impuntual. Eso es sesgar, sesgos humanos. Resulta que ella se recuperó de su hijo y volvió a ser muy puntual como siempre lo era. Irresponsable y tener unas competencias, además de que era una magnífica cocinera, por ejemplo, dentro de su fuerza laboral en Crepes and Waffles. Ese es un ejemplo de sesgo. Sesgos humanos por doquier. Todo el juzgamiento que ustedes hacen como personas y que yo hago como personas que somos, eso es un sesgo. En talento humano hay que ser más neutrales. Hay que irse al proceso, hay que irse a la tarea, a lo específico, de lo general a lo específico. Revisar que no tengas consentimientos como preferencias, eso es otro sesgo. Bueno, en Alpina también se los traje acá, que hay plan de carrera en Alpina, hay una formación técnica constante allí, continuo plan de mejoramiento en formación técnica, porque hay operarios de planta y logísticos, tienen una logística de la cadena en frío, se las he mencionado como ejemplo idónea. Entonces, es un impacto medible en reducción de personal en planta, porque cuando tú, talento humano, sabe manejar todos los equipos que tiene su planta y todo el tema logístico de todas las herramientas que tiene, pues va a haber menos reducción de rota. O sea, la rotación no se da solo en inventario, la rotación también se da en tu talento humano. Y si tienes reducción de talento humano, vas a tener procesos más idóneos. KPIs operativos, por ejemplo, tasas de error en IPAC. Siempre hay un clima organizacional positivo. También, por ejemplo, en Flores, yo les mostraba, yo creo que a ustedes les mostré un ejemplo en San Valentín, cómo es la producción desde 9 meses antes del día de San Valentín en nuestra producción del sector floricultor. Entonces, allí hay mucha estabilidad laboral en ese sector, poca rotación. Nos dice que la formación continua es la mejor inversión en logística. Total. Aquí está la guía para el foro, propuesta modelo para tu participación principal. Bueno, es solo un ejemplo. Les iba a decir la evaluación. Aquí ya les hablo de la rúbrica que se va a ejecutar en el foro, o sea, que se va a medir para ustedes en el foro. Pero pues el foro es muy sencillo. Realmente lo que deben de tener en cuenta es que cuáles son los logros que deben tener para evaluarse. Entonces, en relación a los parámetros o planes de mejora para medir el desempeño, dejando claras las reglas del juego, es un 20%. Se tienen claramente definidos los procedimientos para la aplicación del proceso de medición, o un 15 más. Se tienen definidos los instrumentos a aplicar para medir el desempeño. La aplicación eso es otro 15, o sea que ahí llevarían un 30 más 20, 50. Les faltaría para pasar que con 20 de la entrega, pero si estableces las reglas de juego en el foro. Recuerda que, ¿por qué? Porque ¿qué nos dice la evidencia? Hay que mirar qué nos dice la evidencia. Un solo video de la evaluación. Quiero que lo revisemos porque como no han revisado su componente formativo, es importante. Hola, soy Abril Martínez, especialista de capacitación y desarrollo organizacional de Word. Si estás pensando en implementar el proceso de evaluación de desempeño desde cero o buscas cambiar e incluso eficientar la metodología que estás implementando actualmente, quédate y te compartiré estrategias efectivas para una evaluación de desempeño exitosa. Cada vez que se habla de evaluación de desempeño, es muy común ver caras largas en toda la compañía. Es un proceso que suele ser tedioso, burocrático, además de que prácticamente por naturaleza, al oír la palabra evaluación, pensamos en huir. Pero la evaluación de desempeño es sin duda un proceso que ayuda a la compañía a hacer visibles los resultados de objetivos, a los líderes a mejorar el engagement de sus equipos de trabajo y a los colaboradores a potenciar la autogestión, la independencia y el empoderamiento en la gestión de nuestras actividades. Para implementar una evaluación de desempeño que deje atrás los modelos
burocráticos y pase a una metodología ágil con objetivos claros, que sea una experiencia positiva en la empresa y que genere un impacto real, te recomendamos 1. Evaluaciones más frecuentes. En los modelos tradicionales, las empresas vivían el proceso de evaluación de desempeño una vez al año. Sin embargo, dependiendo de tu operación, te recomendamos tener evaluaciones cuando menos cada 3 meses. De esta manera identificarás qué tan cerca o lejos te encuentras de tus objetivos. Recuerda establecer metas precisas en periodos cortos. 2. Da a conocer el proceso. Para generar mayor compromiso entre tus colaboradores, es importante dar a conocer particularidades como fechas en las que tendrán lugar las evaluaciones de desempeño, periodos en los que debería de estar ocurriendo el feedback para que programes con anticipación. Dentro de tu plan de comunicación, te recomendamos dar a conocer los objetivos del proceso de evaluación de desempeño, así como las recompensas de la empresa, por mencionar algunos temas. 3. Crea formatos más simples. Menos es más. Simplifica no solo todo el proceso, sino las herramientas que ocupas para implementar la evaluación. Existen muchas herramientas en el mercado, algunas con costo. Puedes aliarte con aplicaciones gratuitas como G Suite de Google, WhatsApp, si trabajas en un modelo remoto o de manera presencial, incluso puedes hacerlo impreso. 4. Transforma a los líderes en coach. Impulsa a los líderes en tu organización para que tomen un papel de mentores, que acompañen en el proceso de desarrollo y de desempeño a sus colaboradores. Recuerda que en este proceso los actores principales son los colaboradores. 5. Otra vez, el centro de la evaluación deben de ser los colaboradores. Es necesario que tomen un papel protagónico. Ellos mismos deben gestionar su talento, medir el cumplimiento de sus objetivos. También deben preparar e identificar logros obtenidos, avances en sus proyectos. Durante los feedbacks, ellos deben ser los que propongan temas y acuerdos, que preparen la conversación. En los nuevos modelos de feedback se propone que los colaboradores lleven el 70% de la conversación. La evaluación es un proceso central en todas las empresas. Vamos a terminar la sesión mostrándoles, tienen su componente formativo una explicación detallada de lo que es la evaluación de desempeño. Evaluar es lo más importante, miren, se nos cayó, es lo más importante en el talento humano. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un empleado que llegó a la compañía, ¿cierto? Y llegó bien, pero resulta que se fue permeando de malas prácticas. Si tú no lo evalúas de forma continua, no te vas a dar cuenta que está desmejorando. Y puede que tú no estás para cuidar el talento humano, estás para exigirle al talento humano, o sea, pero exigiéndolo de una forma que lo aproveches a él y él también te aproveche a ti y su entorno organizacional. Y eso es lo que tú le tienes que comentar a él. Siempre, si tú te vuelves un coach, yo diría que te vuelvas un mentor. Hay una diferencia entre el coach y el mentor. El coach entrena, capacita, forma, pero el mentor lo ha hecho, lo sabe hacer, ha tenido resultados exitosos y los muestra. Si tú ya llegaste, por ejemplo, tú entraste como operario, entraste como aprendiz y fuiste escalando rápidamente en tu carrera profesional porque allí, por ejemplo, Alpina tiene plan de carrera. Existe la posibilidad de que lo hagas. No te estoy hablando, como se dice, algo imaginario y soñador. No, es real. En este sector en el que estás, que es transversal, el sector, o sea, la logística, en los procesos en que estás, existe un plan de carrera fácil de lograr desde que te apropies de todos estos conceptos y los lleves al saber hacer, al desempeño. Entonces, tú tienes que medir, hoy en día es mucho más fácil de lo que estaba diciendo nuestra invitada del video, porque ahora tú aplicas
las evaluaciones en tiempo real. Y no se van a sesgar tanto como en un papel, porque vas a tener la oportunidad de que contesten un tiempo determinado y se puede recopilar toda la data fácilmente y procesarla con una IA que te va a ayudar a tener una visión más gerencial de cuáles son las debilidades de tu talento humano, y esas son las que vas a llevar a corregir. ¿Listo? Entonces, eso era lo que les quería como traer, les quería mostrar pues del componente formativo allá en Sayuna. Pero vamos a terminar con mostrarles acá esto. Les dije que les iba a hacer un recuento de las evidencias con ejemplos muy claros. Y es en la evidencia del caso, quiero comentarles del modelado, ¿cierto? De nuestro caso del modelado, la evidencia, la que le sigue a la infografía que estamos actualmente. ¿Qué vas a plasmar en el informe? Vas a utilizar una empresa del proyecto formativo. Puedes solucionar las preguntas que te mostré de la guía de aprendizaje 8, pero también puedes revisar los criterios de evaluación que están dentro de aquí. Mira. Elabora el reporte de medición de acuerdo a las normas técnicas, propone planes de mejoramiento de acuerdo con las necesidades de la organización, aplica las acciones de mejora según directrices de la organización. Las preguntas son para que las respondas, pero que se vea una mejora en ese caso de modelado de procesos que te expliqué inicialmente. Entonces, tú lo que vas a mirar en la primera pregunta, ¿cumple con herramientas tecnológicas? Les voy a dar un ejemplo. Muchas empresas cuentan con sistemas de información, los llamados ERP básicos, pero falta, por ejemplo, la trazabilidad en tiempo real, que lo puedes hacer con un GPS, con una herramienta como el RFID, que la exige la normativa técnica actual. Entonces, es que conectes las herramientas tecnológicas que tienes para que puedas modelar tus procesos, ¿sí? En la pregunta 2 les estoy dando solo ejemplos para que lleven el caso del modelado de procesos. ¿Aplica servicio virtual? Sí, mediante portales B2B, Business to Business, por ejemplo. Inconvenientes. ¿Qué más? Otro ejemplo en la primera. Les puedo decir, en la primera pregunta de modelado, pueden ver tecnologías como blockchain también apoyando, porque tú lo que haces es argumentar, porque tienes que argumentar esas herramientas tecnológicas de la primera pregunta. ¿Cuál es la primera pregunta? Aquí lo vas a ver en la guía, miren, lo que les mostré. Aquí está. A detalle, yo se los mostraba en la presentación, aquí en la anterior, miren. Entonces tú argumentas. Les decía del ERP básico, pero carecen de visibilidad en tiempo real. Puedes hacer seguimiento en GPS también, o los dos ejemplos que te di con blockchain y con la otra herramienta. ¿Qué tienes que tener allí en la herramienta tecnológica, que es vital para satisfacer la trazabilidad y la transparencia de todo lo que tiene que ver con cumple tu empresa con herramientas para satisfacer al cliente según normativa? Eso es el ejemplo. En servicio virtual ya te di uno. Otro. Respuesta, sí, a través de planes e-commerce e integración con el WMS. A quien se aplica servicio virtual de compra, te di dos ejemplos. ¿Cierto? ¿Aplica servicio virtual de compra? Sí, también podría ser, como te dije ahorita, con el B2B, Business to Business. En inconvenientes, el cliente suele encontrar falta de actualización de stock, o sea, del stock de inventario, en tiempo real y lentitud en la
respuesta del helpdesk, por ejemplo, porque no hay respuesta de soporte, entonces no tienes una correcta respuesta al cliente versus las herramientas tecnológicas. Otro ejemplo de inconveniente, la pregunta 3. De tus respuestas, el cliente suele enfrentar falta mejor dicho, pasarelas de pago lentas. Entonces no hay una respuesta en tiempo real para hacer el pago, ejemplo. Eso es un inconveniente que tiene que ver con la tecnología. En la pregunta 4, o sea, les estoy dando respuestas puntuales para que puedan hacer su informe de este caso de modelado. Pregunta 4, recomendaciones de inversión. Una recomendación, implementas un chatbot con IA para atención 24/7. Ese ya se los había dado de ejemplo. Otro ejemplo, un TMS, un Transport Manager System, que es lo que son las abreviaciones de TMS. ¿Para qué? Para que ese costo de software desde 500 USD mes. Eso es un SAS, un software SaaS, el llamado software SaaS. Entonces, tiene un costo, pero va a repotenciar, digamos, se va a ayudar a que tu empresa invierta, pero invierta ¿cómo? Para tener un avance tecnológico. Entonces tú lo que haces aquí en esta pregunta 4 es una recomendación. Ese costo puede ser de $500 al mes, pero ¿cuánto te va a dar en ganancia? En la otra respuesta de la pregunta 4 aquí. Otro ejemplo. Si tú recomiendas implementar un CRM, recuerden que el CRM soporta a tus clientes, ¿cierto? Pero si lo integras con un WMS, el costo promedio de software como servicio SaaS desde 50 USD mes por usuario. Aquí te lo puse. Ahí tú tienes que recomendar, pero dar el costo. Mira que en los criterios de evaluación te lo están diciendo. La información sobre el software es real y sus precios son aproximados a los actuales, te dan un 25%. O sea, tú llevas todas estas preguntas es para dar una recomendación como logístico que eres. Costo legalidad. En el costo legalidad, la pregunta 5, que es esta la última ya de este modelado. Así es que haces, o sea, un modelado lo haces con un caso que te está dando la guía de ejemplo, pero la idea es que tú lleves todo tu conocimiento a que tú seas el que da la recomendación. Un ejemplo de esa pregunta 5 de respuesta sería el costo software actual, un paquete legal de Office 365, un ERP local y licencias operativas para una pyme. Puede rondar los 15 a los 25 millones de pesos colombianos anuales. Anuales. ¿Sí? Esos son como las respuestas, las tienes que dar como sencillas, pero las puedes dar sencillas, pero que den una recomendación que nutra la empresa proyecto formativo. Otro costo de legalidad, un paquete legal de Microsoft, más ya sería SAP, el Business One. Para 10 usuarios puede rondar los 15,000, 20,000 dólares en licencias perpetuas. Esas son licencias perpetuas, las de el software Office, Microsoft Office ahora es perpetuo. Y lo conectas con SAP Business One. Entonces, suscriptores anuales del SAP Business One serían 3,000 USD. Dólares, esas se dan en dólares porque son multinacionales que las venden en dólares, tienes que hacer la conversión. Aquí te di también el ejemplo en la 5, mire, de otra forma. Eso es lo que tienes que hacer en el informe. Y ya el foro
El foro, ya te mostré cómo se evalúa. Aquí te mostré cómo se evalúa. Entonces, yo creo que ahí ya lo podríamos dejar por hoy. No sé, a ver qué más les decía que ya les dije del proceso de desempeño. Listo, esto es muy sencillo realmente. Es más que tú puedas entender tu componente formativo. Me gusta que hayan estado por aquí hoy. Nos fuimos más larguito, pero ya nos vemos hasta dentro de 15 días. La idea es que se concentren en hacer sus evidencias. ¿Cuáles? Como les dije al inicio, infografía, en resumen, que solo tiene plazo 8 días más. Este caso de modelado, de solucionar este caso de modelado de procesos. Tómate el tiempo de hacer las cotizaciones correspondientes a dar una recomendación idónea como tecnólogo en logística, de ser un dueño de tus procesos, el mejor, obviamente, y trata de hacer una buena participación en el foro, entendiendo que el desempeño se da de una forma idónea para capital de talento humano. O sea, el capital de talento humano es lo que más importa en tu compañía. Espero que estén muy bien, que hayan aprendido algo de su vida, pero no es una respuesta con ética porque le falta el respeto a la esposa porque le robó a la primera instancia. Y si es persona ética, se debe ser en todas las situaciones. Bueno, sí, lo del ejemplo de la ética. Solo era un ejemplo que lo lleva a uno a pensar que uno en muchas situaciones es gris, ¿no? Y resulta que hay que ser ético 100%. Espero que hayan aprendido algo más hoy, que descansen, cuídense mucho. Ay, chicos. Muchas gracias, señor. Que pase buena noche. Cuídense mucho. ¿Sí entendiste, Feliz Caterina? noche, bendiciones. Lo que te decía del A y del B. Ah, no, fue antes, las competencias del ser. Lo entendí, pero yo vuelvo a ver la clase. Bueno. Listo, voy a dejar de grabar. Despídanse pues porque va a atender a Patricia. Despídanse. Les Muchas vaya gracias, bien. profe. Chao, John, Eduardo, Chili, John Bonet, John Profe, muchas Jorge, gracias. Eliana, Andrea, Gerson. Bueno, con gusto. Espero que estudien su componente formativo, no se les vaya a olvidar.